Hola, bendiciones a todos. Bueno, continuamos con 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 21, en la versión NTV. Y dice: pero a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es Padecimiento a causa de Cristo. Ser un apóstol no era para nada un mérito o algo deseable como hoy. Era enfrentarse a desfilar como sentenciado a muerte, y así fue como terminaron los apóstoles. Se enfrentaron a una muerte violenta mientras daban sus vidas por Jesús y el avance de la iglesia. Repasemos el versículo 9. Pero a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, es decir, a lo último, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo. En otra versión dice, el hazme reír para todo el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Mientras que en el versículo anterior decía a los corintios, ustedes están satisfechos, ricos y reinan. Y en el versículo 9 dice, nosotros somos los últimos, es decir, los apóstoles, los ministros de Dios, no eran los que estaban por encima de la congregación, sino que se consideraban los siervos de todos. Y Pablo está diciendo que un verdadero ministro debe ser lo último. Y luego dice condenados a muerte. Por ejemplo, Santiago fue degollado por el rey Agripa. La historia nos dice que Pedro fue crucificado al revés por Nerón. Felipe fue crucificado y luego apedreado a muerte, y Bartolomé, también conocido como Natanael, sufrió la doble sentencia de ser degollado vivo y crucificado. Y Pablo no fue una excepción. Él también fue muerto a causa de Cristo. Por eso Pablo dice, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, el hazme reír del mundo, para la gente como para los ángeles. Mientras que los corintios estaban saciados, ricos, satisfechos con ellos mismos, viviendo en abundancia y comodidad, los apóstoles eran el hazme reír del mundo y estaban condenados a muerte. Pablo continúa diciendo, por causa de Cristo, por obedecer su voluntad, la gente nos considera tontos, débiles. En cambio ustedes, los corintios, se creen tan sabios, tan fuertes, ustedes los estiman, a nosotros nos desprecian. Y para nada Pablo trata de jactarse de lo que padeció, sino que expresa lo que ha soportado por causa del Evangelio, para que los corintios entiendan la dura tarea que es hacerlo, y aunque no busca su favor por ello,
sí busca que comprendan que los siervos de Dios no viven para sí mismos, sino por causa de la verdad, poniendo en práctica lo que Cristo enseñó. Nunca debemos olvidar de aquellos misioneros pioneros que sembraron el Evangelio con lágrimas en todo el mundo, y gracias a ellos, nuestros abuelos, nuestros padres, ahora nosotros, conocemos el Evangelio de Cristo. Pablo mismo, para llevar el Evangelio a los corintios, tuvo que pagar un precio muy alto, pasar por persecución, rechazo, incluso cárceles. Y en el versículo 11 sigue diciendo: incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos, a menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida, bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Todo esto padeció el apóstol Pablo, por amor a Dios y por amor a los corintios. Uno busca la comodidad, pero servir al Señor muchas veces no es cómodo. Y por favor, no te dejes llevar solo por el sentimiento, por el escenario, por el púlpito, por la carisma del predicador. Ser llamado por Dios es mucho más que eso. Implica morir por causa de Cristo todos los días. Ahora, si estás queriendo servir al Señor por un interés personal y no estás dispuesto a pagar el precio, esto no es para ti. Pero si sirves al Señor porque amas a Dios, amas a la gente y estás dispuesta a pagar el precio, entonces es para ti. Y te puedo asegurar que estás tomando la mejor decisión de tu vida. Gloria a Dios. Ahora Pablo estaba dolido por la actitud de los corintios. Recordemos que los corintios se habían dividido en varios grupos. Cada uno seguía a su predicador favorito. Un grupo de seguidores de Pablo, un grupo de seguidores de Apolos, otro grupo de seguidores de Pedro. Y si no eran de su partido, criticaban y menospreciaban a Pablo. Cada grupo manifestaba ser el único poseedor de la verdad, y así cayeron en el orgullo. Y lamentablemente, esto sigue sucediendo hoy en la iglesia. Y estas preferencias son motivos de división dentro de la iglesia. Yo no sé en qué iglesia usted pertenece, pero le ruego por el amor de Dios, sea pastor, sea líder, sea hermano, que no se involucre en participar algún grupo que cause división dentro de la iglesia. Es importante mantener un orden y armonía. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 15, pues aunque tuviera 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Pablo toma una paternidad sobre ellos y les recuerda quién los engendró en el Evangelio. Hay cierto honor al que nos compartió el Evangelio, al que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que ser agradecidos y honrar a aquellos hombres y mujeres de Dios quien Dios los usó para que hoy nosotros tengamos este privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y por último el apóstol Pablo dice en el versículo 16, así que les ruego que me imiten. Wow, esto suena un poco chocante, ¿no? Muy atrevido de parte de Pablo, pero lo que Pablo intenta decir, y lo podemos entender mejor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Es decir, Pablo estaba diciendo a los corintios que estaban siendo confundidos por aquellos falsos maestros o falsos cristianos que menospreciaban la legitimidad del apóstol Pablo. Entonces Pablo le estaba diciendo que no se dejen llevar tanto por lo que ellos dicen, sino vean mi testimonio, vean mi ejemplo y sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo Jesús. Pablo
lideraba con ejemplo. No solo predicaba el Evangelio, sino que su testimonio reflejaba a Cristo Jesús. Pregunto, amada Iglesia, ¿cómo estamos predicando el Evangelio? ¿Cómo estamos reflejando a Cristo Jesús en nuestras vidas? No solamente debemos predicar, no solamente debemos enseñar, sino que tenemos que vivir lo que predicamos y vivir lo que estamos enseñando. Sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la familia, que podamos liderar con ejemplo y que nuestro testimonio refleje a Cristo Jesús. Amén. Hermoso Jesús, te damos gracias por tu palabra. Estoy consciente de que seguir el camino de la cruz no es nada fácil. Pasaremos por dificultades, sufrimiento, quizás hambre o escasez. Pero Señor, sabemos que tú nunca nos vas a dejar solo. Siempre estarás con nosotros, Señor. Y mientras que tú estés con nosotros, Señor, no necesitamos nada más. Por eso te pido, Señor, que nos des la valentía, la fuerza de ser fiel a tu llamado, de servir, Señor, no por un interés personal, sino por amor a ti y por amor a la gente. Espíritu Santo, ayúdanos a liderar con ejemplo. Que nuestro testimonio sea en el lugar donde estemos, en la iglesia, en la familia, en la casa, en el trabajo, que podamos reflejar a Cristo Jesús, para que muchos puedan aceptarte a ti como su Señor y su Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Oramos amén y amén.